Ok chicos, muy buenas noches. Esto es un pequeño tutorial acerca de la guía de trabajo autónomo número 1 para estudios sociales de octavo año. Voy a dar unas pequeñas indicaciones de cómo pueden utilizarla o cómo poder solucionarla. Lo primero acá es que ya ustedes tienen una, ya yo les pasé el primer tutorial o el primer video acerca de cómo ingresar a una plataforma. Buscaban por medio de Google, ingresan en Google Classroom, y cuando ingresan le van a agregar o se van a meter en el icono de más, van a ingresar la contraseña o el código de la clase, que sería este, que está por acá, y con eso van a poder accesar. Ok, acá en la portada, entrando nomás, van a poder ver información, octavo año, proyectos, educación abierta San Lorenzo, código de la clase, octavo año. Por acá vienen unas pequeñas indicaciones de igual que generales. Y el libro de octavo año sería este para que ustedes lo puedan descargar. Acá está en PDF, entonces lo descargan, lo pueden hacer de manera virtual o lo pueden llevar a fotocopiar. Igual está donde Lorena Lecos, un libro de esos para que ustedes lo puedan fotocopiar. Y la guía de trabajo autónomo también se encuentra en Lecos. Ok, por acá, bueno, eso era en la portada. El trabajo en clase donde ustedes ingresan a resolver, que es lo mismo que se les mandó por WhatsApp. Como hay gente nueva, entonces les voy a hacer una pequeña explicacióncita de cómo se debe realizar. Por acá tenemos la guía de trabajo autónomo, tenemos algunas presentaciones acerca de los temas vistos en clase durante la primera semana antes de que empezara el asunto de la pandemia, unos videos ilustrativos para poder guiarse a la hora de resolver la guía de trabajo. Vamos a abrir la primera guía para ver un poquito de qué se trata. Tenemos la parte eh, institucional o para identificar meramente la institución, el profesor a cargo. Y acá vemos a lo que nos interesa, la ficha de trabajo autónomo, estudios sociales y los temas, el tema general, los temas específicos y que vamos a tratar en la unidad. Básicamente nos vamos a enfocar en dinámica terrestre y la dimensión espacial y la actividad sísmica del planeta. Como estuvimos viendo los primeros días, que sí pudimos tener clases presenciales, vimos un poquito acerca de las etapas evolutivas de la Tierra, un poquito de los desastres naturales, que es de lo que se enfoca mucho octavo año en sociales. Esto es, para mi criterio, es uno de los exámenes más fáciles que ustedes podrán encontrar a nivel de educación abierta. Es sumamente fácil, conceptos muy básicos, que son como lo que ustedes hicieron en el trabajo, a los que ya lo hicieron y a los que no, los que lo van a hacer. Esta primera guía autónoma y también lo que es mucho de lo que tiene que ver con prevención de riesgos, mitigación de los riesgos, qué son los desastres naturales, erupciones volcánicas, derrumbes, terremotos, terrapenios, inundaciones, cabezas de agua, cosas por el estilo. O sea, es algo que se ve prácticamente desde la escuela y se escucha mucho en las noticias qué instituciones tienen que ver con lo que es el apoyo antes, durante y después, en la parte preventiva, qué tiene que hacer el gobierno y qué no hace, entre otras cosas. En este primer tema, en esta primera guía de trabajo, nos vamos a enfocar en algunas partes o en algunas capas de la Tierra para entender un poquito cómo funciona el planeta Tierra y por qué se dan ciertos tipos de desastres. Esto es la guía de trabajo, como les dije, ya ustedes la pueden pasar a recoger donde Lorena, y vamos a ver un poquito de conceptos. ¿Qué es la geósfera? Capa de tierra, o sea, todo lo que está abajo nuestro, todo lo que podemos tocar con nuestros pies. ¿Qué es la hidrosfera? Capa de agua, todo lo que sea líquido. Incluye océanos, mares, ríos, lagos, torrentes de agua subterráneas, hielo y vapor de agua. O sea, los glaciares pertenecen a la hidrosfera porque es agua. La atmósfera, atmos de gas, esfera, capa de gas. Todo lo que nos rodea que sea en estado gaseoso. La corteza terrestre es un sinónimo de geósfera porque es la primera capa donde nosotros tenemos contacto con la Tierra. Si hablamos de geósfera sería todo hasta el núcleo, pero la corteza es una subdivisión que es donde nosotros habitamos
y tiene cierta cantidad de metros que no entran en examen, por lo tanto no los vamos a incorporar o no vamos a aprender, pero es todo lo que está en la superficie de la Tierra, donde caminamos, caminamos, todo lo que podemos tocar con nuestros pies, pertenece a la corteza terrestre. Más abajo de la corteza tenemos el manto, que es una capa intermedia, principalmente conformada por roca fundida, o sea, es lo que se llama magma. ¿Cómo se descubre el manto? ¿Cómo sale el manto a la superficie terrestre? Por medio de los volcanes. El núcleo es la parte más interna del planeta, formada principalmente por hierro, según las creencias populares, ¿verdad? Y los estudios científicos, porque es imposible llegar hasta su profundidad, completamente imposible. Lo más que ha llegado una broca a nivel de profundidad son 14 kilómetros, creo que la corteza terrestre tiene como 25, 30, entonces es imposible llegar al núcleo. Y la troposfera y estratosfera no entran en los exámenes. ¿Está claro? Troposfera y estratosfera no entran. Entonces nos enfocamos con estos tres primarios: geosfera, hidrosfera y atmósfera. De la geosfera o de la parte terrestre nos entra la corteza, el manto y el núcleo únicamente. ¿Hay más capas? Sí, por supuesto. Pueden ser unas 12 o 15 en total, pero estas son las que entran. Ahora vamos a ver un poquito de la distribución de las superficies de las placas litosféricas. ¿Qué es placa litosférica? Grandes bloques de piedra que flotan sobre el manto y donde están montados los continentes. Las placas están en constante movimiento como los barcos en un océano. Están flotando y están en constante movimiento. Algunas chocan entre sí, otras se alejan y otras se rozan. Esos son los movimientos que ustedes van a investigar en esta guía de trabajo. Por ahí tenemos, ejemplo, aquí donde está la placa pacífica, la parte norte de América, en la península de Alaska, tenemos una placa norteamericana que empuja hacia abajo y una placa pacífica que busca hacia el norte, por lo tanto hay choque de placas. Si nos vamos a la placa de Nazca, en Sudamérica, se mete por debajo de la placa sudamericana y da la aparición de la cordillera de los Andes. Todo lo que se meta debajo de la litosfera, o sea, placa que se mete bajo otra placa, tiene que resaltar en algún lado. Placa de Cocos, que es una placa más pequeña que las normales, se mete debajo de la placa de Caribe, ocasionando que la isla de Coco, por decirlo así, aumente, se acerque a Costa Rica 1 centímetro al año, un ejemplo. Y el material sobrante sale por algún lado. ¿Dónde? En las montañas de Talamanca, en el Cerro Chirripó, incluso en algunos sectores de Acerrí. Por lo tanto, se encuentran restos de conchas marinas que han pasado de ser fondo marino al punto más alto de la Tierra, bueno, al punto más alto de Costa Rica. Y ahí vemos algunos ejemplos de placas. Después vamos a ver un listado de cómo funcionan o cuáles son las placas, eh, cómo sería el nombre de las placas tectónicas que están en el planeta. ¿Cuáles son las que influencian en Costa Rica? Placa de Cocos y la placa de Caribe. Las son las que afectan directamente los movimientos de Costa Rica. Ahora que has observado las imágenes, contesta la siguiente pregunta. ¿Existe relación entre el movimiento de las placas tectónicas y la ocurrencia de sismos y tsunamis? Ok, sí, por supuesto que sí. ¿Y por qué motivos? Porque los sismos son productos del choque entre placas y los tsunamis se producen cuando estos choques de placas son dentro o cerca al mar. El tsunami es un terremoto submarino que desencadena olas de gran tamaño y que destruyen la superficie. Por lo tanto, ambos tienen relación debido a que ambos se ocasionan o son ocurridos gracias a los choques y movimientos de las placas tectónicas. Dice lo siguiente: si lo considera necesario, puede solicitar la ayuda de un familiar o algo conocido o bien consultar en alguna página web. Son lineamientos generales. ¿Ok? Acercamiento al contenido curricular. Eso es puro protocolo para nosotros. Lo que nos interesa son las respuestas, ¿verdad? Con base en lo trabajado hasta el momento, conteste la siguiente pregunta. ¿Por qué la actividad sísmica y volcánica ocurre en áreas específicas del planeta en la actualidad? Ok.
Esto es de investigar y también de un poquito de conocimiento popular. ¿Por qué la actividad sísmica y volcánica ocurre en áreas específicas del planeta en la actualidad? Por la cercanía a las placas tectónicas, por el choque de placas, por las fallas tectónicas que existen. Un ejemplo, si nos vamos al mapa anterior, vemos una placa indo-australiana, un país o una isla gigantesca que se llama Australia, está montada en el centro de una semejante placa gigantesca de varios millones de kilómetros cuadrados. Entonces, podemos evidenciar que en un lugar como Australia prácticamente no debería haber terremotos. ¿Por qué? Porque los límites de placas están bastante lejos del continente, por lo tanto, o de la isla, por lo tanto, no habría terremotos en la isla de Australia. Ahora, si Costa Rica tiene dos placas que están en constante movimiento, una se mete bajo la otra, tenemos gran actividad volcánica y sísmica, y es el caso de Costa Rica. Con eso contestamos la A. Nos vamos a la B. Comente con su experiencia cercana propia de algún familiar en la que ha estado en su casa o en su centro educativo se haya presentado un evento sísmico. ¿Cómo se reaccionó ante esta situación? Esto es meramente algo que ustedes hayan vivido y que lo puedan ejemplificar. ¿Qué han hecho ustedes durante un sismo o durante un temblor? Si lo han vivido. ¿O cómo creen ustedes que se reacciona durante esos eventos? Si hay susto, hay pánico, hay angustia, hay temor, hay felicidad y tristeza, eso es lo que tienen que explicar y por qué. Conteste la siguiente pregunta. Vamos a la C. ¿Considera la vulnerabilidad de la población ante eventos sísmicos y volcánicos igual para todos en el planeta? ¿Por qué? Puede preguntar a familiares que se encuentren con usted o por la web. Ok. Si nos vamos a un país pobre como la India, como Indonesia, como ¿dónde fue otro que salió hace poco en una película? Bueno, países pobres, cuando tienen un evento de este tipo, Haití, sufren grandes daños, destrucción, porque las edificaciones están en lugares pobres y no están preparadas para soportar estos eventos. Por lo tanto, va a haber mayor destrucción. Eh, la- las condiciones económicas de un país o de una región implican si se construye o no con medidas adecuadas de prevención. Por lo tanto, si un país es pobre, por tales motivos no tendrá un código sísmico, la gente usará materiales de mala calidad y tendrá cantidades lamentables de muertos o heridos en caso de un terremoto. Caso contrario, ahora que Costa Rica hay código sísmico, en casos de terremotos acá, que por dicha no hemos evidenciado en las últimas décadas, sin embargo, los códigos sísmicos son bastante, que se llamaría, regularizados por el Estado, obligan a que hayan ciertos lineamientos en las construcciones y materiales de calidad. Por lo tanto, vemos que no hay gran afectación cuando hay sismos de gran magnitud. Y tenemos esa ventaja, ¿verdad? Entonces, un país pobre se verá mayormente afectado ante un sismo o una actividad volcánica versus un país o una región que tenga una mejor economía. Vamos al punto 3. Tomando como referencia la antología de octavo año elaborada por CONEDO, realizarás una lectura al final de la página 9 a la 15, 6 páginas en total. Defina con sus propias palabras los siguientes conceptos. Placa tectónica. Nos vamos entonces al libro de CONEDO. Yo lo voy a buscar por acá porque ya lo tengo descargado. A la página 5 y 9. Vamos a ver. Página 5 y 9. Vamos a buscarlo porque por aquí están las indicaciones.
Creo que está corrido. Bueno, no hay problema. Si no las buscamos mediante internet. Ok. La placa tectónica son las placas de litosfero de piedra o de tierra que flotan en el manto y donde están montados los continentes. La actividad sísmica tiene que ver con los movimientos que hay producto del movimiento de placas que se transfieren o se generan, que pueden generar sismos o terremotos o tsunamis de diferentes magnitudes. La dinámica terrestre son los movimientos de la Tierra o del planeta Tierra, que han modelado o que han dado las características que tenemos hoy en día. Montañas, llanuras, valles, ríos, desiertos, océanos. Eso es la dinámica terrestre. Bordes de placas tectónicas son los límites de las placas, es donde termina una placa e inicia otra. Y son lugares donde se genera gran cantidad de movimientos tectónicos e incluso hay actividades volcánicas. Si nos vamos a, vamos a utilizar un mapita que está por acá, con él, y ponemos un ejemplo, la mayoría de este mapa. Ok, si ustedes ven ese mapa, son los límites de nuestras placas tectónicas. ¿Es importante aprenderse los nombres? Pues sí y no. Resulta que a nivel de los últimos exámenes que se han hecho, no vienen los nombres específicos. Sin embargo, sí es importante reconocer que la del Pacífico está en el Océano Pacífico, la suramericana está en América del Sur, la norteamericana, por lo tanto, incluiría Estados Unidos y Alaska y Canadá, la africana incluiría el continente africano, la del Caribe es una placa muy pequeña, más pequeña que las demás, y se ubica sobre el Mar Caribe o debajo del Mar Caribe y tiene gran influencia en la parte de Costa Rica. ¿Por qué? Porque Costa Rica está montada en el Caribe y Cocos se mete debajo del Caribe. La australiana está en Australia, la Antártica, obviamente está debajo del continente antártico y es una de las más grandes, creo que es la más grande del mundo. La arábiga, donde está Arabia Saudita. La índica incluye la India. La escocesa, a diferencia de todas las demás, no está en Escocia. La escocesa es esta pequeña placa que vemos en América del Sur. Vamos a ver si lo podemos ampliar. Esta pequeña placa que parece como una colita está en América del Sur, entre América del Sur y la Antártida. Esa es la placa escocesa, a diferencia de todas las demás, no está ubicada en su país. La de Nazca es una placa que está debajo de la Pacífica y debajo de la de Cocos, que es prácticamente, bueno, por cierto, la de Cocos tiene, de ahí viene el nombre de la isla del Coco, ¿verdad? Hasta cierto punto van con su relación porque está más o menos el límite entre la placa Cocos y la placa de Nazca, ahí se encuentra la isla del Coco. La isla del Coco limita con Ecuador. ¿Por qué Costa Rica limita con Ecuador? Si estamos en medio de Nicaragua y Panamá. Ah, porque tenemos a la isla del Coco y la isla del Coco comparte el mar con Ecuador. Vean ustedes lo curioso. Entonces, en el límite de estas dos placas, vamos a ampliarlo. Por acá, digamos, se encuentra la isla del Coco. Ok. Ahora nos vamos a las demás. La de Nazca está más abajo de la isla del Coco y tiene que ver con algo con la costura Nazca. De ahí viene su nombre, de las regiones de Colombia, Ecuador, Bolivia, culturas antiguas de América, América del Sur. La de Cocos es donde está la isla del Cocos. O sea, Costa Rica está montada. Cocos está montada sobre la Caribe, pero la de Cocos me mete bajo la Caribe. Hay una que se llama Juan de Fuca, que está cerca de la península de California, en Estados Unidos, que está por acá, esta chiquitica, que es parte del problema de la falla de San Andrés, una de las de mayores terremotos a nivel de la historia del mundo, terremotos de creo que mayores a 7 grados, la Juan de Fuca, la Filipina, por lo tanto la ubicaríamos en las Filipinas, Océano Pacífico, cerca de Hawái, y vamos a ver acá dónde está, porque este mapa me confundió. La Filipina está en este sector, entre el mar de Japón y la placa Pacífico.
y la euroasiática, que como su nombre lo dice, incluiría el continente europeo y el continente asiático. Entonces, lo que tenemos que entender es que debajo de cada continente hay una placa promedio y que está en constante movimiento y en sus límites se generan grandes liberaciones de energía y por lo tanto, donde vemos todas estas rayitas negras de gran intensidad son las zonas donde hay mayor cantidad de terremotos y mayor actividad volcánica, producto de que son límites entre las placas y se generan rupturas en la corteza terrestre. ¿Ok? Vamos a seguir con la guía, donde nos quedamos. Los bordes de placas son esos. Los tsunamis son eventos sísmicos ocasionados en el fondo de los mares o cerca de los océanos y que desencadenan una, ¿cómo se llamaría esto? Una serie de olas de gran tamaño que afectan a la superficie terrestre. Ejemplos de Japón, los de China, que son los países donde más se dan. Acá en Costa Rica siempre han habido alertas de tsunamis, sin embargo, no, no han habido tsunamis de gran tamaño. Han habido marejadas producto de la luna o producto de inundaciones o de exceso de lluvias o tormenta, pero no necesariamente producto de actividad volcánica o tectónica. La población, grupo de personas que habita una determinada región, vulnerabilidad es un factor que tienen las poblaciones de ser propensos a sufrir algo o no. O sea, una población pobre es vulnerable a sufrir necesidades. Una población cerca de la playa es vulnerable a sufrir los daños por un tsunami. Una población cerca de una montaña es vulnerable a recibir afectación por parte de un derrumbe. Así de simple. Adaptación es la capacidad que tiene el ser humano para acomodarse o acostumbrarse o saber sobrevivir o aprender a sobrevivir ante una necesidad o una amenaza. Ejemplo, un campesino que se va a conquistar un territorio o a agarrar una propiedad y empieza a trabajarla sabiendo que hay una montaña, que se puede venir un derrumbe, un barranco, y que aún así la trabaja, posiblemente siembre árboles para sostener el terreno y se adapta al tipo de vida. O las poblaciones que viven cerca de los volcanes en el lado de Turrialba, que se han adaptado durante los años a aprovechar los recursos de la ceniza del volcán para sus tierras y tener, por decirlo así, una tierra más fértil para sus productos. O sea, se han adaptado a la amenaza del volcán aprovechando ciertos beneficios. O la parte turística. Mitigación va de la mano con prevención. La prevención es para evitar, pero ¿qué pasa con Costa Rica si ya estamos de paso en una zona que es propensa a huracanes? Entonces debemos mitigar. Mitigar viene de la mano, o mitigar es tratar o la capacidad de reducir los daños ante una eventual situación de emergencia o una eventual situación de amenaza. Eso es la mitigación. O sea, si ya sabemos que Costa Rica es propensa a inundaciones, ¿qué hago? ¿No voy del país? No, no puedo ir, entonces tengo que buscar condiciones que ayuden a que mi hogar no se inunde. Como que dragar ríos, construir lejos de los ríos, lejos de un potencial de derrumbe, buscar un lugar plano, utilizar materiales de calidad. Eso es mitigación. O sea, no podemos hacer nada con la lluvia. La lluvia va a venir, los huracanes van a pasar, pero buscar las condiciones para reducir el daño. Eso es mitigar. Actividad volcánica, la actividad que ocasionan los volcanes, perdón, en forma de humo, lava, materiales por explosión, avalanchas, entre otros. Toda la actividad que genera un volcán es actividad volcánica. Paisaje volcánico es la parte del volcán, lo que podemos ver. No tiene nada del otro mundo. Es lo que podemos ver, la parte externa de un volcán que nos brinda belleza escénica, producción de agua, atractivo turístico, entre otros.
Límite de placas convergente es cuando dos placas chocan entre sí y generan movimientos bastante, ¿qué se diría? Chocan entre sí, como un choque de frente entre dos vehículos. ¿Y cuál es el mayor daño o sea, entre los choques de vehículos? ¿Cuál es el de mayor daño? Un choque frontal, cuando los carros quedan completamente destruidos. Las placas tienen ese mismo comportamiento. Si hablamos de límites de placas transformantes, el mayor ejemplo que tenemos es la placa Cocos, que se mete bajo la de Caribe y se transforma una placa en material líquido, que en ese caso la placa Cocos se derrite bajo la de Caribe y ocasiona que se levanten formaciones montañosas como el Chirripó, como la cordillera de Talamanca, como las filas que tenemos acá en los alrededores de las zonas de los Santos, entre otras. La fila costera orunqueña. Los límites de placas divergentes son los límites que se abren entre sí y lo que generan es una especie de llanura o fosa marina, como una especie de zanjo. O sea, se desaparece ambas placas y se abre una brecha, también se les llama, o una trinchera, como una zanja, que se están alejando y se genera un vacío. A veces aparecen volcanes dentro de esas placas divergentes. Otras veces nada más quedan las fosas. Las mayores profundidades del planeta son provocadas por los límites de placas divergentes, o sea que dos placas se han abierto y queda un vacío. Motor de movimiento de placas. El motor de movimiento de placas es gracias a las corrientes de convección que están bajo el planeta o en el manto, donde las corrientes de convección permiten el movimiento del flujo o del magma y ocasionan que las placas, primero que todo, floten y segundo que se mantengan en un constante movimiento. Más o menos un movimiento tipo batidora, pero es producto de las diferencias de temperatura. Y en la pregunta de terremotos, serían movimientos sísmicos de gran tamaño y afectación, que por lo general destruyen gran cantidad de edificios, de viviendas, ocasionan millones de muertos o muchas muertes, daños a las economías, al país, entre otros. Ahora vamos a esta otra parte. Realiza una ilustración para cada uno de los conceptos. Puedes guiarte por el siguiente ejemplo. Placa tectónica. Es un bloque rígido de la litosfera, capa sólida superficial de la Tierra, que está en contacto e interactúa con otros bloques. Ahí vemos un ejemplo de cada una de las placas tectónicas, grandes y las más pequeñas, como la Juan de Fuca, la placa norteamericana en verde, la placa del Pacífico, del Mar Pacífico, la placa Cocos y la placa Caribe. ¿Dónde están los demás? No, yo creo que estas las hemos quitado, pero es que esta siempre quedó. A ver, sí, que cada una de estas había que hacer un dibujo, perdón. Ok, un dibujo, un recorte o algo que ustedes quieran hacer alusivo a esto. No es obligatorio el dibujo, pero sí es prácticamente obligatorio buscar la definición, ¿verdad? Cuando hacemos una mezcla entre definición y dibujo, se llama un mapa, un diccionario pictórico, o sea, un diccionario con dibujos. Vemos la parte escrita y vemos la parte de dibujo que nos permite entender con una mejor claridad. Para ir concluyendo con la guía, vamos a ver el siguiente video juntado a la clase. Tomando como referencia todo lo repasado hasta el momento, redacta un ensayo en el que se incluyen la propuesta sobre cómo mejorar y fortalecer protocolos que nos puedan ayudar a enfrentar desastres provocados por eventos naturales, como por ejemplo los terremotos. Chicos, se los pongo así. Este examen prácticamente está basado, para que ustedes vean lo fácil que es en la parte que ya, o sea, la parte anterior en definiciones, placas tectónicas, y esta segunda parte, que es en la parte prevención, mitigación y medidas antes, durante y después de los eventos o desastres naturales. Prácticamente eso es lo que viene en el examen. Aparte de lo que son instituciones que sirven para dar apoyo en tiempos de rescate, de búsqueda, de atención
de solución a los problemas que vengan después de los eventos, como problemas de vivienda, de alimentación, de desempleo. De eso trata el examen más o menos. Entonces, esto ustedes las van a contestar un poquito con sus propias palabras de cómo enfrentar desastres provocados por eventos naturales. Por ejemplo, los terremotos. O sea, cómo se pueden enfrentar o disminuir sus daños o cómo mejorar los protocolos que nos pueden ayudar a enfrentar los desastres. O sea, qué proponen ustedes que tenemos que tener como costarricenses para sobrellevar de mejor manera o sobrevivir o surgir después de un evento de este tipo. Ok. Fase de propuesta para el mejoramiento y de compartir lo aprendido con alguna persona de la casa o por la web o de autoevaluación. Explique con pocas palabras qué cosas logró aprender o reforzar con lo visto en esta unidad de trabajo. Recuerde compartir con alguna persona lo aprendido. O sea, esto es una parte meramente de aprendizaje de ustedes, se llama una parte de retroalimentación que pide el Ministerio de Educación acerca de, de lo que ustedes aprendieron, que aprendieron cosas nuevas acerca del planeta o del movimiento de la Tierra o de algunas características que ustedes no conocían acerca del movimiento de la Tierra o de la formación de los territorios o de las placas tectónicas. Ustedes no se imaginaron que la Tierra está en tantas partes. Eso es básicamente lo que se necesita responder acá. Y con eso terminamos la guía de trabajo. Les voy a hacer otro pequeño explicación acerca de lo que hay en la página. Bueno, vamos a ver un poquito no del libro. Todo el libro prácticamente es lo mismo de la guía, pero más desarrollado. Vamos a ir viendo un paso por paso. Okay. Tema 1, prácticamente la estructura del planeta, lo que ya vimos. Y nos vamos a enfocar en este dibujo que ya está en la guía de trabajo, eliminando troposfera y estratosfera que no entran en el examen. Ahora, sismicidad, vulcanismo. Sismicidad son las actividades tectónicas, todo lo que tenga que ver con movimiento, y el vulcanismo es todas las actividades que tengan que ver con volcanes. O sea, sismos y volcanes. Aquí en un poquito de la historia, viene un video explicativo que nos puede resumir acerca de estos detalles, que antes se llamaba Pangea y Pantalaza, que era una sola tierra y un solo océano, en esos momentos de que empezó la formación de la Tierra, pero el movimiento de las placas tectónicas influyó en lo que hoy reconocemos en el planeta. Y por acá tenemos un pequeño video explicativo que ustedes lo pueden utilizar para guiarse. Se llama la teoría tectónica de placas, que fue que en los años 1870, 1890, un señor llamado Alfred Wegener, de origen alemán, empezó a ver similitudes a lo largo de los diferentes continentes que hay en el mundo, prácticamente como piezas de rompecabezas. Este video ustedes lo pueden ver después. Ven que según esa ilustración, América del Sur podría empatarse con África. América del Norte tiene ciertas similitudes con Europa. Australia comparte ciertos patrones de tierra junto con África y América del Sur. Entonces, ese señor Wegener descubrió y creó una teoría que dice que hace muchos milenios, toda la Tierra, hace muchos millones de años, la Tierra estaba formada por un único continente gigante, vamos a adelantarlo, y que producto de millones de años y procesos evolutivos, acá está, tuvo este megacontinente, se llamaba la Pangea, o una tierra, y Pantalaza, que significa un gran océano o un océano. O sea, había solo un mar y había solo un continente. A través de los movimientos sísmicos y tectónicos y terremotos de muchos grados eh, sobre la escala de Richter, se calcula que hubo terremotos de 40, de 20, de 30 grados, o sea, era una época sumamente dura, casi que no había vida en el planeta. Van a empezar a moverse en los continentes y van a empezar las situaciones
que permiten la vida, como que aparición del oxígeno, aparición de las plantas, los seres unicelulares, cosas por el estilo, que van dando capacidad de los seres vivos de ir evolucionando y reproduciéndose y habitar los diferentes continentes. Entonces, esta explicación nos dice por qué hay reptiles en América del Sur y en África y en Oceanía y en América del Norte, si después estaban separados, o mamíferos, o serpientes, o plantas. Esta es la explicación. Entonces, en su momento, había un tronco común o un continente común donde todo creció, evolucionó, y después el planeta empieza a sufrir una separación hasta llegar a lo que hoy conocemos. A través de los millones de años, la Tierra teniendo formaciones, voy a adelantar un poquito, a ver, ven Pangea, una tierra o todo tierra, y un océano que se llama Pantalaza, y por medio de un mecanismo de varios miles de millones de años, la Tierra empieza a moverse, hasta formar lo que tenemos hoy. Ahora, el continente América del Sur, la parte de América del Sur junto a África se unen a razón de 1 centímetro cada año. Creo que por ahí andaba el detalle, 1 o 5 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que de aquí a muchos millones de años, estos dos continentes se pueden llegar a unir. Y eso es la teoría de la evolución de tectónica integral de placas o teoría de tectónica de placas. Vamos a ver por qué no me deja salir. Ok, ese video nos ilustra esa parte. Ahora, acá vienen otros videos que sirven para explicar ciertas características que ocurren en el planeta. Ahora, estos otros videos son de apoyo para que ustedes se vayan preparando para las otras guías que voy a estarles mandando. Esta imagen nos muestra un poquito de cómo es las fronteras o los límites entre placas, cómo son los convergentes donde ambas chocan, los de transformación donde se rozan, los divergentes donde se separan, los de fronteras convergentes y los de fronteras divergentes. ¿Qué tanto entra acá? Vieran que esto no entra tanto en el examen. La única que siempre entra es la situación de Cocos y Caribe, que son las convergentes, donde la placa Cocos se incrusta debajo de la placa Caribe y desaparece el suelo oceánico. El mayor ejemplo de eso es Costa Rica y está acá en este dibujo, en esta parte, donde vemos las corrientes de convección en forma circular. Arriba está más frío, abajo producto de la presión está más caliente y siempre hay un movimiento circular, igual acá. Esas son las corrientes de convección. Eso prácticamente es lo que sostiene las placas que floten sobre la lava y que estén en movimiento. Ahora, esta placa, aquí va en la placa en Cocos, que cada vez se mete más debajo del Caribe y funde material, o sea, roca, que se va a transformar en lava y va a salir en los volcanes que en Costa Rica tenemos. Aparte, material nuevo a nivel de montaña se va a levantar producto de esta presión y se generan estas filas, que esto viene siendo como lo que separa Quepos de la zona de Tarrazú. Y si vemos este otro ejemplo, acá vienen siendo como la cordillera de Talamanca se levanta y genera nuevo material. A razón de 1 o 2 centímetros por año se levanta el Cerro Chirripó. Y esa es la explicación. Ok. Y otros viejitos acá de apoyo. Después acá hay una presentación que les puede servir. Litosfera tectónica de placas, vulcanismo y sismicidad. Que la Tierra es un planeta formado por núcleo, manto y corteza. Aparte de la geósfera, que era la capa de tierra, y la hidrosfera, que es todo lo azul y lo que tiene que ver con agua y glaciares. ¿Qué es el núcleo? Estos números no entran. Nunca, ya no entran. Antes sí entraban. ¿Qué era el núcleo interno? ¿Qué era el externo? Ya eso no viene. Ni que está compuesto por hierro y níquel,
Ok, sin embargo, como sabemos que el núcleo está interno, la única forma que llegue algo al centro de la Tierra es porque tiene que ser demasiado pesado. Por lo tanto, se cree que es de hierro y de níquel, aunque también hay silicio, aluminio y magnesio. No entra. Esto no entra. ¿Qué es el manto? El manto está conformado o está entre la corteza y el núcleo y está conformado de roca fundida o magma, que es lo que nos interesa. Y se dan las corrientes de convección. La corteza terrestre es la parte superficial de la Tierra donde nosotros estamos. La actividad humana se desarrolla sobre la corteza. O sea, aquí podemos encontrar las montañas, los animales, los seres vivos, eh, los edificios, toda la actividad humana se desarrolla acá. Teoría de la tectónica global o la tectónica integral de placas. Esto explica la parte de Wegner, que la Tierra está formada por placas, las placas están en constante movimiento, los continentes han cambiado y se generan tres factores como el vulcanismo o actividad volcánica, el tectonismo, que es la parte de la actividad de las placas o movimiento de placas, y la sismicidad, que es cuando se generan sismos. Ahora, aquí viene la definición de las placas tectónicas y cuáles son. Ya esto lo vimos. Y por acá termina esta presentación, pero es meramente para ilustrar. Ok, chicos, yo creo que esa parte está bastante explicada. La próxima guía, yo la subí, bueno, acá vienen algunos otros videos, la importancia de las energías limpias, eso es para el siguiente tema. Las placas tectónicas y el vulcanismo. Es un video corto que nos explica también cómo, cómo es la función de la Tierra. Aquí podemos ver un corte transversal de la Tierra, como cortar una naranja y pelar. Podemos ver una corteza terrestre que está en movimiento. Debajo de una corteza, vamos a adelantar un poquito, encontramos un manto anaranjado, que es este grande, que es conformado por magma, y un núcleo. Ahí estamos viendo lo que son las placas, como si fueran pequeñas piezas de un rompecabezas. Los movimientos de las placas tectónicas, unas que chocan, otras que se separan. Ven, esto es un ejemplo de lo que sucede debajo de la de Costa Rica. Placa de coco se mete debajo de la del Caribe y se levantan las montañas. Esto que ven acá se llama el Cinturón de Fuego del Pacífico, que es donde está la mayor actividad volcánica y tectónica del mundo. Los sismos de más intensidad en el mundo, los volcanes más destructivos, están sobre este cinturón de fuego. Es un límite gigantesco de placas donde se dan los mayores movimientos y los mayores desastres naturales del planeta. Ahora aquí hay otro ejemplo de la placa pacífica y de Nazca, metiéndose debajo de la sudamericana, lo que ocasiona es el levantamiento de la cordillera de los Andes. Eso es actividad volcánica. Ok, ahí estarían esos videos de apoyo, ¿verdad? Para los que los puedan ver. Esto otro que se llama el continente de la basura, importancia de las energías limpias y energías sucias y limpias, Costa Rica, la adaptación del cambio climático, tiene que ver más con el tema que sigue. Pero yo lo agregué ahí para que no se extravía. Los pueden ver porque eso sí le aclaran mucho las ideas. Entonces, cualquier duda, nos estaremos comunicando mediante WhatsApp. Ya saben, las guías la guía 1 está en Lecos y pueden pasar a recogerla cuando gusten. Cualquier duda por WhatsApp. Estamos para eso con el grupo y si hay algún estudiante que se haya incorporado últimamente que ustedes tengan información, por favor agregarlo, ¿verdad? Para que se vaya orientando con este sistema. Entonces, chicos, muy buenas noches y un saludo y esperamos que, ¿verdad?, podernos vernos pronto. Hasta luego.